Estás viendo el cuarto bloque del Contrapunto del Día, en vivo y en directo por TVPTS. Bueno, finalmente sí, en este fin de campaña electoral, a horas de la veda, estamos con Cristian Castillo, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en el Frente de Izquierda. Bienvenido, Cristian. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu análisis? Recién en el bloque anterior estábamos con los candidatos a diputado nacional del Frente de Izquierda. ¿Cuál es tu análisis de cómo se ha puesto la campaña ya hacia su cierre y cómo se ha instalado este fin de campaña, por lo menos a nivel de la disputación? En realidad, los últimos días se abrió uno de los debates más interesantes de todos, después de una campaña en donde hubo prácticamente nula discusión de ideas, más allá de que se presentaba bajo el formato de se discuten modelos de país. Lo real es que el centro de la agenda fue fijada sobre la judicialización, chicana va, chicana viene, y al final se abre el debate sobre las privatizaciones, ¿no? Un debate que se abre en una discusión que es el contradecirse y el cambio de discurso de los candidatos de Unión Pro, ¿no? Macri primero con las afirmaciones de que hay que volver a privatizar las FJP, aerolíneas, etcétera, y luego de Narváez, que ante lo impopular que esto sonaba, y sobre todo en parte de la base que quiere ganar en la provincia de Buenos Aires, plantear que él está por nacionalizar YPF y muchos de los servicios públicos esenciales. Ahora, nadie le puede creer efectivamente a de Narváez, pero más allá de eso, lo que demuestra es que bajo el kirchnerismo, las principales privatizaciones que se hicieron en el menemismo, con excepción de la FJP, siguieron exactamente intocadas. O sea, acá se habla de un cambio de modelo, dice el discurso oficial de Kirchner, pero el petróleo y el gas siguieron en manos de Repsol, YPF y de tantas otras empresas petroleras. El mismo Kirchner les extendió las concesiones hasta el año 2047 en algunos yacimientos. La energía, Edenor y Edesur, siguen controlando el grueso de la provisión de energía en nuestro país. Entonces, lo que mostró por otro lado, digamos, esta controversia fue el doble discurso que el gobierno también tiene en este terreno, ¿no? Ese aspecto de continuidad. Frente a eso, bueno, nosotros hemos planteado durante la campaña del Frente de Izquierda la necesidad de renacionalizar las empresas privatizadas y ponerlas funcional bajo administración de sus propios trabajadores y comités de usuarios pobres, de usuarios populares, perdón, en los casos en que esto tiene algún sentido, incluyendo una renacionalización de la cual nadie quiere hablar, que es Siderar, la ex Omisa, la cual se la quedó el grupo Techin por chaucha y palito, por 150 millones de dólares en relación a su valor, ¿no? Su costo, que estaba estimado entre 400 y 700 millones de dólares. En la campaña hemos hecho esta denuncia también. Pero bueno, por eso digo, yendo al tema, yo creo que es la discusión más sustantiva que se abrió, ¿no? La discusión sobre las privatizaciones. Hay otra discusión igual que la habíamos recién encarado también con el Chino Heberlin y Miriam Bregman, que es la discusión de modelos, que es parte ahora de esto que vos estás hablando, porque acá se puso contenido con el problema de las privatizaciones, pero el gobierno viene haciendo una campaña permanentemente tratando de tocar una fibra en los sectores populares sobre lo recuperado después de la crisis catastrófica del 2000-2002. Efectivamente hubo creación de empleos, hubo crecimiento económico, hubo una cierta recuperación del salario, y dicen, bueno, si nosotros no ganamos, todo va peor. Como uno de los principales candidatos del Frente de Izquierda, ¿por qué hay que votar al Frente de Izquierda y qué se le discute a un trabajador que ve que la única alternativa posible que hay es seguir votando a este gobierno, porque si no, efectivamente, en manos de Narváez o de los Macri, las cosas empeorarán? Lo primero que tenemos que definir es que en 6 años de crecimiento económico excepcional, o sea, 6 años que ya no volverán, ya que la dinámica es claramente recesiva, este gobierno logró que los empresarios ganen fortunas en estos años y que los trabajadores apenas reciban migajas. El porcentaje de los trabajadores precarizados prácticamente no se tocó. Los jubilados cobran, en el caso de un 76%, la jubilación mínima, es decir, que están por debajo del nivel de pobreza.
el nivel de control de las empresas extranjeras de la economía nacional se mantuvo prácticamente inalterado. La deuda externa sigue siendo de alrededor de 150.000 millones de dólares, igual que en el año 2001. Es decir, cuando uno ve y saca el resumen del resultado de las políticas del kirchnerismo, ve un panorama muy parecido al que había en los 90 antes de comenzar la crisis. O sea que el gobierno hace una maniobra y dice del 2003 a esta parte, y bueno, sí, el pico. Es la misma maniobra que hacía Menem cuando decía ahí, comparado con el 89, con la hiperinflación, andamos bárbaros. Pero si uno compara la situación antes de que empiece la recesión del 98 y la situación ahora, antes que empiece la caída, las cifras son en general iguales, con la única diferencia, el único haber que tiene el gobierno, que es mayor el nivel de empleo en una situación de trabajadores pobres. El promedio del salario de los precarios en nuestro país es 4 veces menos que el costo de la canasta familiar. Entonces, si esto es lo que tiene el kirchnerismo para defender, implica que todo lo otro, lo que estamos diciendo, lo que no se resolvió en 6 años de crecimiento, ahora no lo va a atacar. Y esto ya se ve en la situación que venimos sufriendo el conjunto de la clase trabajadora desde el comienzo de la crisis. Acá los despidos han sido, hay cifras que hablan de 220.000, otras de 400.000, pero ya se calcula que han llegado a 2 millones el total de los desocupados. Y acá, frente a los chantajes de las patronales que han utilizado la crisis para despedir, suspender, para aumentar los ritmos de trabajo, bueno, el gobierno ha tenido completa complicidad con esta situación. Ni siquiera, no ya plantear la medida por la que nosotros planteamos y que creemos que los sindicatos y el movimiento obrero debe ponerse de pie para luchar por ella, que es la prohibición de los despidos. No volvieron a algo mínimo, que fue la doble indemnización. O sea, eso muestra completamente cuál es el carácter del gobierno. Y hasta ahora han tratado de sostener parte del empleo, ¿no?, con subsidios a las empresas, esperando las elecciones. Después de las elecciones, la situación que se viene para la clase trabajadora es una situación difícil. Incluso los capitalistas dicen, no, ahora enseguida va a pasar la crisis mundial, etcétera. Tratan de presentar un panorama edulcorado de la situación, que es muy diferente de lo que en realidad se viene después del 28 de junio. Por eso lo importante que un trabajador tiene que tener en cuenta es que cada voto que vaya al kirchnerismo, y ni hablar un voto de Narváez, ni hablar un voto al acuerdo cívico, es un voto a favor de coaliciones políticas que apoyan claramente los intereses de los empresarios en contra de los intereses de la clase obrera. No quería dejar de mencionar que en el medio de este cierre electoral hay algunas luchas obreras relevantes en el país. Una de ellas, quizá la más importante que hay en este momento, es la que está teniendo lugar en San Luis, ¿no?, donde alrededor de los despidos en la empresa Tersuave vienen luchando los trabajadores ya hace muchísimas semanas, pero lo importante es la solidaridad obrera en el cordón industrial de Villa Mercedes, donde ha salido toda la patronal con la huya a la cabeza a pedir, a reclamar que se reprima a los trabajadores, que se los desaloje, que se los saque del lugar, y viene habiendo, bueno, una resistencia obrera muy muy importante, que creo que es un ejemplo muy, a nivel nacional. Y también se retomó la ocupación de Mahle, esa fábrica donde... En Rosario. Claro, donde el gobierno planteó, bueno, nosotros conseguimos que el gobierno y lo bueno presentaron como con bombos y platillos. Bueno, los trabajadores en asamblea resolvieron volver a la ocupación porque justamente razonan de la siguiente manera: pasan las elecciones y ¿quién se va a acordar de nosotros? Hasta ahora querían mostrar mal y que cuidaban el empleo, y en eso actuaban en común Cristina y Wiener. Pero ahora que termina la elección, ¿qué va a pasar? Y el recurso a la acción directa propia de los trabajadores es la única salida frente al ataque patronal. De ahí que en esta campaña hemos utilizado desde el PTS y el Frente de Izquierda para plantear una serie de demandas que tienen que ver con las luchas que están encarando y que van a tener que encarar los trabajadores después del 28 de junio. Una lucha donde se discute el empleo, donde se discute el salario, el planteo de pelear por un salario equivalente al costo de la canasta familiar, por la prohibición de los despidos, por repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, por renacionalizar las empresas privatizadas, como señalábamos antes, bajo administración de los trabajadores. Y hemos señalado también otro punto que salió de agenda, prácticamente no se discutió mucho en la campaña electoral, a pesar de que muchos de los representantes de las entidades patronales del campo van en las listas de Unión Pro, o en el caso del acuerdo cívico y social, que es el problema de la redistribución de la renta agraria. ¿Dónde va la renta agraria? Porque los precios de la soja volvieron a subir en el mercado internacional, han vuelto a abultarse
las cuentas favorables de las patronales agrarias, que tanto chillaron al comienzo de año, cuando habían bajado los precios, y prácticamente no se habló de esto. Entonces nosotros sí hemos dicho que es necesario nacionalizar la tierra, empezando por expropiar a los 4.000 grandes propietarios que tienen 84 millones de hectáreas. Y en ese planteo nos hemos diferenciado con claridad tanto de lo que llamamos la izquierda sojera, Vilma Ripoll, que recordemos estuvo con la mesa de enlace y que no plantea tocarle las tierras a los grandes propietarios agrarios, ¿no? Recordemos esa triste imagen de los compañeros del MST marchando codo con Biolcati, y ahí tienen su respuesta de Ángeli junto con de Narváez haciendo campaña, de Ángeli diciendo que hay que recoger a los peones para enseñarle a votar. Ese es el resultado de la política del MST y de la corriente clasista y combativa del PCR. Y también nos diferenciamos de Pino